Hola, buenas noches. Mi nombre es Yoli Ripepi, aquí en transformandopatrones.com. Ayudo a las personas a transformar aquellos patrones que repiten en sus vidas y no saben por qué. Y precisamente hoy vamos a trabajar. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hoy vamos a trabajar. Hola Patricia. Vamos a trabajar uno de los patrones que está oculto, que no sabemos por qué, pero está ahí. Que es el nombre que nos tocó en la vida, el nombre que nos pusieron. Este live lo estoy haciendo porque una oyente pues me preguntó sobre eso y dije, bueno, la verdad es que no te puedo responder con un mensajito, eso es más profundo que eso, así que levante la mano quién fue ya no me recuerdo quién fue. Hola, buenas tardes. Pero nada, me esperé a hacer el live hoy porque eso es muy importante, es uno de los patrones que están ocultos. Cuando digo ocultos es porque heredamos algo de este nombre a través de este nombre y ni idea, ni lo sabemos ni por qué repetimos cosas, hacemos situaciones que nos encajonamos en lo mismo y no sabemos que es que llevamos el nombre de un ancestro que tiene el mismo patrón. Okay, así que para aquellos el día de hoy que se están conectando, vamos a estar hablando de cómo afecta mi nombre, el nombre que me pusieron, cómo afecta en mis patrones, en mis comportamientos. Y bueno, voy a explicar cuál es la base teórica y experimental que tiene eso. Y bueno, después por supuesto, como siempre, me abro a preguntas. Sobre todo la persona que me preguntó en el live pasado, con un mensaje de texto privado. Creo que tiene como 3 generaciones el mismo nombre. Ok, entonces vamos a hablar primero que nada de, hola, buenos días, buenas noches, perdón, aquí son las 6 de la tarde. La vez pasada me cerré sin ver la hora, así que esta vez voy a estar pendiente para tener un cierre. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Entonces, bueno, ustedes saben que esto está grabado por las próximas 24 horas. Hola Manuela. Bueno, estamos hablando de cómo nuestro nombre nos afecta a nuestros patrones, cómo nos afecta, cómo cargamos una información a través de nuestros nombres. Hola Natalia, ¿cómo estás? Natalia desde España, claro, con palillos en los ojos, pero te estaba esperando. Bueno, bienvenida, gusto de verte. Espero que te haya ido súper la semana en tu primer día de trabajo. Ok, entonces, los nombres. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles? Hola Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida, tanto tiempo. Ok, los nombres y qué tiene que ver esto con los patrones. El nombre que yo tengo, el nombre que me pusieron de niño. Yo siempre le pregunto a mis clientes el primero, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido, si el apellido es de la madre, del padre, si el papá, por ejemplo, tiene un apellido porque no fue reconocido, entonces el papá tiene el apellido de la madre o viceversa, o la madre tiene el apellido de su mamá, no tiene el apellido de su papá. En el caso de los latinoamericanos, en el caso de Brasil es diferente, ¿no? Porque en el caso de Brasil el apellido que se pone primero es de la madre, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita de los apellidos, pero lo que me voy a enfocar ahorita es en el nombre y de dónde viene mi nombre, ¿ok? Y por qué esto tiene una carga sobre nosotros. Nosotros, así como las palabras tienen una información, así como se pasa de generación en generación las experiencias y los traumas, lo bueno y lo malo de nuestra familia, que en ese caso estaríamos hablando ya de la ciencia epigenética, que cómo se pasa toda la información. Asimismo, en el nombre que me ponen hay una carga que puede ser tanto positiva como negativa. Al final no importa qué es lo bueno o lo malo, sino que es una impronta que me ponen al nacer. Es como que yo no tengo decisiones sobre eso. Por ejemplo, los nombres que se repiten en terceras generaciones. Si mi abuelo se llamaba Manuel, mi papá se llama Manuel, yo me llamo Manuel, ¿no? Es como esas generaciones. Entonces esta persona
va a llevar la carga de no solamente del padre, sino también del abuelo. Es como tiene que hacer, es como lo que hice yo lo tienes que hacer tú y lo que hiciste tú lo tiene que hacer mi nieto. Y es como una impronta en el mismo nombre, que cuando te dicen el nombre, no solamente eres tú el individuo que nació en esta era, sino también eres tú más estos individuos que también nacieron atrás. También están los nombres, por ejemplo, religiosos. Yo siempre cuando viene un nombre, por ejemplo, María Magdalena, por ejemplo, o del Carmen, por ejemplo, por ejemplo, no sé, Lucía del Carmen, que tiene compuesto nombres religiosos o muy como una virgen muy devota, etcétera. En ese caso, pues siempre pregunto, bueno, tú tuviste en peligro de muerte o alguien murió o atrás y entonces son devotos de la Virgen del Carmen y nosotros cargamos como con ese fantasma, ¿no? Si me llamaron, por ejemplo, bueno, María de los Ángeles o por ejemplo, a Gabriel, porque el ángel Gabriel, o sea, tuviste a punto de morirte en la barriga, estos son casos de verdad, ¿no? Que me estoy recordando. Tuviste a punto de morirte en la barriga, entonces, bueno, gracias. Se pedí al ángel Gabriel y qué sé yo, y me lo concedió. Esos son nombres que son muy respetados, por supuesto, no estoy diciendo que no sean malos o buenos, pero que tienen como esa carga como esa carga de miedo, no hay como una resolución adelante, sino tienen como esa carga de estuve a punto de morirme, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Perdón, aquí me preguntan, en el caso de los nombres productos de la combinación de los padres, bueno, es exactamente lo mismo, tienes como la información de la mamá y la información del papá y tienes que, normalmente estos nombres los llamó después Enrique Orbera, el doble, soy el doble de mi mamá o el doble de mi papá o soy el doble de los dos. ¿Y qué se refiere a esto? Y también Fletcher, en el caso de la neuroemoción, que lo trabajaron ahí, ¿qué significa el doble? De ser el doble de mi mamá o el doble de mi papá. Y el doble también se saca por fecha de nacimiento o de muerte, pero también se saca por los nombres. Y el doble significa es que como yo tengo esta impronta de hacer lo que mi mamá o mi papá no pudieron hacer. Y esa es la gran carga que tienen los nombres repetidos. Es como, bueno, lo que tú no hiciste, papá, o lo que tú no hiciste, mamá, yo lo hago por ti. Porque el nombre X o Y, Z no hizo esto en el momento que le tocó hacerlo, entonces ese nombre ahora sí lo va a hacer. No es como una carga de referencia, de hacerlo en referencia a, no soy libre. Y los nombres compuestos pues todavía más, por ejemplo en mi caso yo soy Yoli Olga. Mi mamá se llamaba Yolanda, le decían Yoli y mi papá decidió ponerme Yoli porque para qué me iba a poner Yolanda si igual me iban a decir Yoli. Y el segundo nombre es Olga, que es el de mi abuela. Entonces yo tengo una doble carga, ¿no? Es como una información que tengo, la información de mi abuela y la información de mi mamá. Y en ese sentido es como que estoy, de alguna manera, si no estoy consciente, estoy condenada a pasar por los mismos procesos o condenada a estar haciéndolo en referencia a o mejor que, ¿no? Si ustedes no lo hicieron, yo lo hago por ustedes. Muchas veces Natalia dice, mi mamá quería llamarme Natacha y mi papá me registró por su voluntad Natalia. Y ella se queja aún por eso. Ella se llama Amalia y mi papá me puso Natalia por Amalia. Eso afecta. O sea, ¿por qué Natalia? O sea, primero, fíjense. Eso es muy interesante. ¿De dónde vino mi nombre y cómo me lo constituyeron? O sea, ¿quién es Natacha en tu vida? ¿Sabes quién es Natacha? Y además, en segunda instancia, Amalia es que Natalia al revés. Esa es mi pregunta, ¿no? Hola, Juanita. Por ejemplo, mi hermana, que acaba de entrar, ella carga el nombre de mi abuela paterna. Entonces, uno de sus primeros trabajos que hizo también es como trabajaron esa parte, porque es que tenemos, ¿por qué? Porque claro, si tú le pones el nombre normal
y no tienes como una carga, una información o una intención emocional, no importa, pero es que los nombres se ponen como una emoción, o sea, al final, una emoción me refiero, y toda la memoria celular se queda en la emoción. Lo que pasa de una generación a otra es el proceso emocional que conlleva toda la experiencia. O sea, si yo tuve un suceso y no hubo ninguna emoción, eso no pasa, porque al final nosotros somos seres emocionales, lo que queda grabado en nuestras células, lo que queda grabado en nuestra memoria celular, es aquello que se marcó con la emoción. Es como cuando tomamos una foto y le ponemos el flash y queda esa, foto, esa imagen, esa experiencia y bueno, es digamos la luz o lo que quema la fotografía, fíjense que es la luz, vendría siendo las emociones. Entonces, si yo a las emociones, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo le puse, o el caso de mi papá que le puso a mi hermana mayor Juanita como su mamá, porque él tenía un apego a su mamá muy especial. Entonces, como que mi hermana lleva ese apego o esa información que puede haber sido no sé, esa información emocional que tiene como conectado con su mamá, se lo pasa a mi hermana, igual que con ese afecto, con esa emoción que tiene el hecho de haberme llamado como mi mamá o como mi abuela, tiene toda una cantidad de información que es completamente desconocida, que cuando yo voy como estudiando y procesando mis propios patrones, voy entendiendo por qué hago qué o qué. Se recuerdan que la vez pasada hablamos del nacimiento, cómo el nacimiento nos marca también los procesos de salida de nuestra vida. Bueno, los patrones, los nombres nos marca como un patrón de referencia. Es como yo no soy libre, yo tengo que ser en referencia a una persona. Gaby dice, Yoli, a mí me dio cuando estaba